Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a comentar realmente un tema muy interesante. Vamos a hablar del punto de vista de la arqueología, quiénes fueron los amonitas, moabitas y los edomitas. Recordando que estos pueblos son mencionados en la Biblia, en los textos hebreos, pero hay que tener presente que cuando analizamos la evidencia que encontramos en la Biblia, en la Torá y en otros textos del pueblo judío, hay que apuntar que tenemos una descripción desde el punto de vista del pueblo judío. Por tanto, la arqueología en tiempo moderno está dándonos una perspectiva desde el punto de vista de la historia y la arqueología de esta otra cultura que ha desaparecido. Por tanto, seremos capaces ahora en tiempo presente de combinar tanto los relatos que tenemos de las escrituras como también las evidencias arqueológicas para tener ambos lados en cuanto a la historia y ser capaces de tener una mejor comprensión de estos pueblos antiguos. Por tanto, tenemos una versión bíblica y una versión de restos arqueológicos de los mismos pueblos que dejaron algún registro, aunque escaso, pero que más y más la arqueología en tiempos recientes está descubriendo nuevas evidencias que nos revelan información histórica de los amonitas, los moabitas y los edomitas. Hay que tener presente también que estos son tres reinos de la época de la Edad del Hierro, aproximadamente entre los años 1200 y el 550 antes de nuestra era. Y hay que decir que aunque los reinos de Israel y Judá o Judea controlaban gran parte, por supuesto, de la tierra que se conocía en la antigüedad como la tierra de Canaán, los reinos de Amón, Moab y Edom gobernaban hacia el este del río Jordán. Y vamos a entrar primeramente hablando acerca de quiénes eran los amonitas que se mencionan en el texto bíblico. Según estas referencias se nos dice que los amonitas eran descendientes de Ben-Amí, que fue el hijo de Lot con su hija mayor, tal y como aparece en el relato de Bereshit, el Génesis, en el capítulo 19, versículo 38. Si recordamos la famosa historia donde Lot, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se dice de que hay todo un relato donde tiene una serie de relación con sus dos hijas y ambas quedan encintas. Por tanto, los amonitas son descendientes de Ben-Amí, que fue el hijo de Lot con su hija más joven. Ahora, la capital de este reino de Amón se llamaba Rabá y estaría localizada en el tiempo moderno en lo que hoy sería Amán, en Jordania. Y es muy interesante. Se nos dice que las fronteras del reino de Amón estaban comprendidas en la región norte central de Transjordania, y se nos dice que con un radio aproximadamente de 12.5 millas de la capital. Y también se nos dice que la deidad primaria, o sea, el dios principal de los amonitas, era un dios que se llamaba Milcom. Y de hecho la arqueología en tiempo reciente ha encontrado una serie de hallazgos que se han descubierto en excavaciones que muestran representaciones de este dios llamado Milcom, que nos muestra a través de la deidad principal de los amonitas. También se han encontrado representaciones de reyes de los amonitas, y de hecho se encontró una estatua monumental que se descubrió en el año 2010 en la antigua Rabá, que hoy día es Amán, la capital de Jordania, y que otra vez recordamos en la antigüedad era la capital de los amonitas, el reino de los amonitas. Ahora, ¿quiénes son los moabitas? Que también se mencionan en el texto bíblico. En Génesis 19:37 se nos dice que los moabitas son descendientes, porque en este caso también de Lot, a través del hijo que Lot tuvo en este caso con su hija mayor. De esta unión, pues con el tiempo surgió el famoso reino de Moab,
que se expandía desde el norte al sur del río Arnón, y la capital era Dibón. La deidad principal de los moabitas era un dios llamado Kemosh, que al parecer tenemos una evidencia arqueológica en una estela que se encontró llamada la estela de Balúa, una estela de la etapa final de la edad del bronce, y es probable que en esa estela pues ahí hay una representación de este dios Kemosh, que era la deidad principal de los moabitas. También hay que decir que el más famoso de los reyes moabitas fue un rey llamado Mesha. Y se ha encontrado por la arqueología una inscripción que él dejó, y es una inscripción, un texto, el más abarcador que tenemos, que se nos dice que data del siglo IX antes de nuestra era, y en esa inscripción, en una de estas piedras, en esta estela, este rey moabita llamado Mesha, él describe cómo rescató a su pueblo, los moabitas, del dominio de Israel. O sea que al parecer en una época en que Israel estaba dominando a los moabitas, y este rey se levanta, lucha contra Israel y es capaz de liberar a su pueblo del dominio de Israel. Y tenemos otra vez esta enorme estela que ha quedado en la historia, que describe todos estos textos. Ahora, ¿quiénes fueron los edomitas? En la Biblia también encontramos que los edomitas son los descendientes de Esaú, que era el hijo mayor del patriarca Isaac, y a la vez era hermano gemelo de Jacob. Y esto aparece registrado en el libro, otra vez en Bereshit, Génesis capítulo 36. De hecho, a Esaú también se le llama Edom, y de Edom pues viene el pueblo de los edomitas. Se nos dice que los edomitas controlaban el área hacia el este del Arabá, desde la región de Sere hasta el Golfo de Acaba. La capital de Edom era Bozra y se encontraba en el norte de sus territorios. De acuerdo al texto de la Biblia, no tenemos ningún nombre de ninguna deidad de los edomitas, pero a través de la arqueología se han encontrado inscripciones que parecen apuntar que la deidad principal de los edomitas era un dios llamado Caus o Cos. De hecho, se han encontrado bastantes sitios de adoración y culto de los edomitas. Se han encontrado una serie de estatuillas pequeñas que se han desenterrado, que tenían conexión con esta religión antigua de ellos, y con parte de los rituales también. De hecho, la más notable de estos descubrimientos que se ha hecho es una estatua, al parecer, de una diosa edomita que lleva sobre su cabeza una especie de corona o adorno con forma de 3 cuernos. Y esto se encontró en un sitio arqueológico en Kitmit, lo que hoy día sería Israel en tiempo moderno. Por tanto, cuando analizamos la historia nos encontramos que estos reinos antiguos, el reino de Amón, el reino de Moab y el reino de Edom, lucharon contra los judíos, contra el pueblo de Israel en el pasado. Y dígase en su momento, cuando tenemos el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel, todos estaban luchando por control de los territorios en aquella zona. Y otra vez es importante, por supuesto, recalcar que la Biblia, el texto, nos presenta el punto de vista del pueblo judío, pero ahora, gracias a la arqueología, pues también somos capaces de ver también esta historia desde el punto de vista de estos otros pueblos, que debido a los restos arqueológicos que han quedado en la historia y que ahora se han ido desenterrando y han aparecido nuevos estudios, nuevas perspectivas, y de hecho cada día más la arqueología sigue destapando, abriendo paso de ese pasado antiguo, que otra vez no solamente confirma la veracidad del texto bíblico, sino que además aprendemos directamente de los restos arqueológicos de estos pueblos antiguos. Hasta aquí entonces con este podcast sobre quiénes fueron los amonitas, los moabitas y los edomitas.
Rápidamente resumiendo, la línea más antigua nos dice que los amonitas venían de la unión de Lot con su hija menor. Los moabitas venían de la unión de Lot, el sobrino de Abraham, con su hija mayor, y los edomitas eran descendientes de Esaú, el hijo de Isaac y hermano de Jacob. Recordemos que Esaú también se llamaba Edom. Y aquí pues tenemos diferentes evidencias arqueológicas que se han encontrado sobre estos pueblos antiguos. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.